Pues cómo no, Begoña Gómez. Bueno, ¿se acuerdan de esta persona que dice que no hace nada malo por el hecho de estar presentándose como mujer del presidente a hacer negocios privados que dependen de las subvenciones que entrega su marido? Es fácil de entender que sí que hace algo malo, ¿verdad? Bueno, según ella no. Bueno, total, que empieza una campaña de promoción internacional. ¿Quién o dónde la está haciendo? Bueno, pues la está haciendo con una organización que se llama CEAPI. Acude allí. En concreto, el vídeo que van a ver es un vídeo grabado en República Dominicana, en Punta Cana. Bien, allá que va. Y ahí empieza a promocionar delante de empresarios sus labores como asesora para conseguir los fondos de su marido. Bien, y suelta lo que van a ver. Atención, no se lo pierdan. Desde la cátedra y desde la propia disciplina que tenemos en la Universidad Complutense, lo que hacemos con las empresas es analizar cuál es su propósito y diseñarlo. Cómo aportan a los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver, recopilemos, bien. O sea, que a usted la han enchufado en una cátedra sin tener carrera. La cátedra está en una universidad pública. Y ha cogido usted y ha convertido las oficinas de la cátedra, universidad, es para fines académicos. Lo digo, claro, como ella no tiene carrera, habrá que explicárselo. Bien, va y resulta que lo ha reconvertido en su oficina, por donde van pasando empresas y las asesora. ¿Perdón? Y encima va y lo reconoce. Va y lo casca, que diría el otro, y lo suelta directamente en un foro con empresarios. Vamos, le faltó repartir las invitaciones de la Universidad Complutense y diga, vengan aquí, que bajo el tapujo de una cátedra en una universidad pública, nosotros allí lo que hemos reconvertido es en un centro de negocios. Ustedes vienen, nosotros les asesoramos y les decimos cómo conseguir de forma exitosa, como decía ella, Bego.conseguidora de fondos, que así firmaba, Bego.fundraiser, Bego.conseguidora de fondos, así les asesoramos para que consigan exitosamente las subvenciones de mi marido. Pero es que lo hacía en la universidad pública. La mayor universidad pública de España, la Complutense, resulta que tiene albergado allí unas oficinas que se han convertido en el centro de negocios de Begoña Gómez. Y va y lo suelta con dos narices. Bueno, yo no sé ya muy bien qué explicar más de esta persona. Que el Partido Socialista, que todo el gobierno esté utilizando precisamente a todos los ministros, a todos los cargos, para defender a esta persona, que es ella la primera que lo está cascando sistemáticamente lo que hacía, que es ella la primera que se reunía con Globalia antes y después, incluso en la sede, de que le concedieran un rescate multimillonario y dice, ¿dónde está lo malo? Perdón, ¿dónde está lo bueno? O sea, ¿pero hay algo bueno en lo que haya hecho Begoña Gómez, en lo que ha hecho? ¿Hay algo bueno a lo largo de toda su vida? Ha tenido reuniones en embajadas, ha tenido viajes oficiales donde ha negociado su colaboración en proyectos oficiales, ha tenido reuniones con empresas rescatadas, ha tenido mediaciones con Aldama, Víctor de Aldama, que es el principal comisionista de la trama PSOE-Barracoldo de comisiones ilegales. Ha tenido enchufes por todos los lados, ha utilizado el Africa Center para colarse en Marruecos. Marruecos nos está en estos momentos laminando, Marruecos la ha investigado y le ha hackeado hasta el teléfono de su marido, y ahora ya lo último que teníamos que descubrir es que va y resulta que, atención, utiliza unas sedes públicas para que pasen las empresas y ahí les asesoran. Toma ya, ¿que dice usted que qué es lo malo? No, mi pregunta es, ¿ha hecho algo bueno usted? El procedimiento fue impecable y a renglón seguido les diré, en política no cabe todo, porque estamos viendo cómo el Partido Popular está empeñado en embarrar la política, la vida política en este país, en una campaña absolutamente permanente de bulos y de infamias. Esto de que la izquierda denuncia a todos los demás de lo que hacen ellos es que es la regla máxima. O sea, lo dice una persona cuyo gobierno ha metido las narices en las actuaciones privadas de una persona que cuando lo hizo no era ni pareja de Isabel Díaz Ayuso, le ha filtrado una declaración fiscal, le ha filtrado las negociaciones entre su abogado y la fiscalía, le ha filtrado los datos, le ha filtrado una paralela sin darle la posibilidad de defenderse. Y tiene las santas narices de decir que lo que hace Begoña Gómez que es impecable. Impecable. Impecable firmar cartas de recomendación para que le concedan contratos de los que da su marido. Impecable que tú estés metida con el principal comisionista de la trama justo en medio de un rescate y te reúnas con la compañía Globalia que recibe el rescate. Eso es impecable. Es impecable que se haya paseado por embajadas y por países africanos diciendo que va a negociar como mujer del presidente la colaboración en los proyectos del presidente. Eso es impecable. Y entonces el delito de tráfico de influencias, ¿para quién lo dejamos? Para nadie, ¿no? Bueno, esta es la historia. En estas estamos. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Raúl Vilas, ¿cómo Hola, estás? Carlos.
Vamos a centrarlo porque como con Begoña Gómez parece esto un serial de la que se avecina, que nunca acaban los capítulos. Bueno, pues el último capítulo va y resulta que no se contentó con montarse un plan de promoción internacional de la mano de CEAPI, por supuesto con visita a República Dominicana, ¿cómo no? Donde hay un socialista aparece República Dominicana. Donde está República Dominicana debe estar plagado de socialistas españoles. Le han debido coger cariño al sistema de tributación cero, a la cercanía con los paraísos fiscales que están enfrente de Venezuela. Qué curioso, ¿eh? Comunistas con paraísos fiscales. Así es el planeta. Bien. Y al hecho de que no sé qué les pasa, que todos se juntan allá. Bien, bueno, pues no se contentó con hacerse un plan de promoción internacional, sino que encima es que se hizo acompañar de ministros. O sea, por ahí ha pasado, y además estuvo en el acto, Reyes Maroto, ministra de Industria en aquel momento. Estaba Hereu, que en aquel momento no era ministro, pero luego fue ministro. O sea, todos pasaban por ahí y los ministros la cogían. Yo de verdad que es una cosa tan obscena que ya no sé muy bien cómo explicarlo, Raúl. Es complicado, porque ya o sea, que para que la gente se alerte es muy complicado, porque dices, Dios bendito lo que ha hecho esta mujer. Es que decía Pilar Alegría que no vale todo en política y precisamente es que por eso hay que denunciar esto, porque no vale todo. Porque hay que dejar muy claro que el presidente del gobierno tiene un cargo que es personal, que solo es para él. No implica a toda su familia, no es un jefe de Estado ni presidente de la República, no existe desde el punto de vista de la representación la mujer del primer ministro o del presidente del gobierno, y lo que han hecho es fabricarle desde el gobierno, o sea, por el hecho de ser la mujer del presidente del gobierno, fabricarle una pseudoprofesión o como le quieran llamar, esa es la historia. que ella misma la define como conseguidora de fondos, que ya está todo dicho, y claro, ya es que es tal la cantidad de noticias, de ejemplos, de que si firma cartas para recomendar a una empresa, de patrocinios, de viajes, de relaciones con confederaciones de empresarios, con empresas que además a su vez tienen relaciones con el poder. Es ya un tráfico de influencias que es, por mantener la comparación, perpetuo. Es una operación salida en Madrid en pleno julio de tráfico de influencias. O sea, hay unos atascos ya de tanto tráfico de influencias que lo que es asombroso es que nadie dé explicaciones y que la única respuesta sea decir que son bulos pero que nos digan en concreto cuál de las informaciones publicadas es un bulo, bueno, aparte, porque no han desmentido ni una. Exacto, es que esa es la historia. Vamos a ver, con las ganas que tienen de meter una querella a cualquiera de los que estamos informando con esto, número de querellas, cero. Miren, como los títulos universitarios de Begoña Gómez, número de querellas, cero. O sea, tanto hablar de esta historia, decían que al Confidencial, ya hemos avisado a nuestros equipos jurídicos, parecen la Pantoja, de verdad. Es que es una cosa, déjese de avisar y empiecen con las querellas. Bueno, Pachi López, ahora te doy la palabra, Sandra. Venga. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Bueno, Begoña Gómez lo firmaba las cartas pidiendo la concesión de contratos públicos a las empresas que le fabricaban su máster, y que lo hemos metido antes en el bloque de editorial, pero te lo regalo, Sandra. Ella misma diciendo que utiliza la Universidad Complutense como su sede de negocios para pasar por ahí las empresas y asesorarlas y cobrar privadamente. Pero es que lo dice ella, con dos narices, aquí la tienen. Desde la cátedra y desde la propia disciplina que tenemos en la Universidad Complutense, lo que hacemos con las empresas es analizar cuál es su propósito y diseñarlo. Cómo aportan a los objetivos de desarrollo sostenible. Hombre, lo que está claro es que clases de oratoria no les daba. Pero ¿cómo puedes decir públicamente en un acto, por cierto, esto era un foro con empresarios hispanoamericanos, y decirles, sí, vengan a la Universidad Complutense, que yo me dedico en una oficina pública a hacer labores de asesoría? Ahí me lo pagan todos ustedes la oficina, me pagan los medios, y yo con el cartelón de mi cátedra les voy haciendo asesoría y riquitrin, cling, cling. Es el mejor ejemplo de que no tienen vergüenza, pero claro, es que es la mujer de Pedro Sánchez, entonces claro, ¿qué queremos, no? Después de las legislaturas que llevamos. Y luego a mí me hace mucha gracia lo que decías al principio, que al final el Partido Socialista es experto en proyectar en los demás lo que realmente están haciendo ellos. Aquí el único bulo que ha habido es el de la mujer de Feijóo, que se lo tuvieron que desmentir. O sea, ellos sí que querían ahí empozoñar todo, ¿no? Y al final se descubrió que eso era falso. Pero todo lo que se ha publicado de Begoña Gómez, salvo una noticia que publicó de Objective, todo lo demás no se ha podido desmentir.
Es más, la propia Begoña Gómez, con la carta que remitió al Confidencial, demuestra que es cierto, porque no ha desmentido nada y tenía una oportunidad perfecta de poner argumentos sobre la mesa. Que aquí estamos esperando a que dé paso a las acciones que avisaban esa carta, de las que avisaban esa carta. No dice que van a tomar acciones jurídicas. Venga, ya están perdiendo el tiempo. Pero vamos para allá. Es que eso era lo que decíamos el otro día, Ahora, ¿no? En Socialismo SL, que no pueden poner ninguna querella, porque si ponen una querella tienen un problema, y es que pueden pedir diligencias, tiene que declarar y no pueden mentir en sede judicial, etcétera, etcétera. Eso no les interesa. Ahora, nos imaginamos lo que estaría pasando si de pronto aparece la noticia, Raúl, en un periódico de izquierdas y pone: Isabel Díaz Ayuso crea una cátedra para su hermano, ¿vale? O para su pareja. Lo coloca. Y en la cátedra, en una universidad pública, está recibiendo empresas y dándoles asesoría. O sea, es que se hundiría el cielo. Tenemos manifestaciones se hundiría en la calle el cielo. todos los días, vamos. Imagínate. Y es que además es la clave, crea una cátedra para su pareja, no conoce a una pareja que ya tenía una cátedra, Bueno, que es lo que nos quieren hacer creer. Aquí la pareja es previa a la cátedra. ¿Cómo sí. pueden decir? Es que personas que nada tienen que ver con la política. Es que Begoña Gómez, en este caso, todo tiene que ver con la política, porque si no existiese la política y el poder, no existiría ni la cátedra, ni Bego Fundraising, ni nada. Es una creación a partir de la política, ese es el escándalo. Yo creo que hay una parte de lo que comentáis, de que ellos proyectan en los demás lo que ellos hacen, y de propaganda y de querer ocultarlo, pero a veces también me da la sensación que es que ni siquiera llegan a entenderlo. O sea, tienen una concepción del poder, y además en los últimos años se ha ido degenerando tanto la cosa que hasta les parece normal que se le creen cátedras y saraos a la presidenta, ¿no? Sí, a todo el mundo se le escapa, a todo el mundo le está llamando presidenta, no me extraña. Simplemente es la pareja del jefe de gobierno, nada más. Es que yo creo que además nunca se ha visto, pues lo que decimos siempre, ¿no? Una mujer de un presidente que tenga tanto protagonismo y además haciendo sus propios negocios. Y esto es lo realmente grave. Cuando estabas diciendo tanto protagonismo, estaba pensando que ibas a terminar la frase con tanta cara. Bueno. Porque es de una obscenidad lo que ha hecho. Porque se lo ha ido anunciando. Es decir, se ha metido en viajes. Oye, ¿y quién iba en el viaje? Bueno, en el primer congreso SCAPI de promoción internacional de sus negocios, porque ella se metió como empresaria. ¿Cómo puedes tener las santas narices de meterte en un foro de promoción de empresas? ¿Cuál es tu empresa? ¿Gobierno de España S.A.? ¿Es tu empresa? Es que ese es el tema. Claro, tú te metes ahí. Bueno, el primero lo hacen en Madrid. Vale. ¿Por qué? Porque así se lo presenta un tal Pedro Sánchez. Y se lo presenta y son la padrina. El siguiente ya en República Dominicana, esta querencia que tiene el PSOE, siempre República Dominicana. Algo tendrán allá, digo yo, ¿no? Porque si no, hay más playas en otros sitios, doy fe. Bien. Pero allá hay encantos. Hay encantos, que sí. Viendo las tramas de corrupción, cómo funcionan, nos podemos hacer una idea de lucrativos. por dónde van los tiros. Oye, y te vas allá y te vas acompañado de dos altísimos cargos. De Ereu, que es ahora ministro, y de Maroto, que lo era en aquel momento de Industria, Comercio y Turismo. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué vas, con el aval? Bueno, para que quede claro que lo que tú cierres es lo que va a misa, ¿no? O más bien al BOE. Eso es lo que ha quedado en evidencia en todos los viajes que ha hecho, ¿no? Y hablábamos también la semana pasada, pues los viajes a Ghana, tal. O sea, ella siempre deja claro quién es. Y el problema es lo que viene después, ¿no? Esas relaciones obviamente están viciadas y por eso se habla de una forma de actuar que, si bien será un juez el que pueda determinar si encaja o no en lo que es el tráfico de influencias como tal, pues si no lo es, desde luego que se le parece mucho. A quien la haya recibido en Ghana, el gobierno de Ghana, le avisan y le dicen: oye, va a ir una empresaria que se llama Begoña Gómez, o le dicen: va a ir la mujer del presidente del gobierno. Pues no hay más preguntas. Es que en el propio documento dejan plasmado: hemos recibido a la representante de la oficina de la mujer del presidente del gobierno. ¿Y de quién era la oficina? Suya. ¿Y quién era la mujer? Ella, la que iba. Y dices, Dios bendito. Bueno, en el PP, en este PP, que de pronto, ¡ay, que no meto Begoña Gómez! Ahí hoy sí, hoy quizás no, hoy es que no es mi estilo. Bueno, hay gente que sí que está diciendo las cosas por su nombre. Vamos a escuchar a Ayuso y a Tellado. Tenemos un gobierno de la nación que está acorralado por escándalos, por todo lo que se conoce y cada día más acerca de lo que está haciendo la mujer del presidente del gobierno en nombre de la mujer del presidente del gobierno, no de un particular, no de alguien que tiene su vida propia, sino de alguien que de repente tiene una vida llena de negocios y de business y puede firmar por parte del gobierno de España incluso a quien rescata de sus negocios y de vuelta a República Dominicana. Que familiares del gobierno mantengan reuniones con empresarios que luego reciben ayudas se llama corrupción. Y usted sabe qué ha hecho: taparlo, taparlo, taparlo. Ese es el ministro de la Amnistía, tapar la corrupción. Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, primera pregunta, que yo de ti no tengo ninguna duda, pero ¿el Partido Popular va a ir
frontalmente a ver qué ha pasado con Begoña Gómez? Bueno, yo creo que acabas de poner a dos personas, ¿no?, que son muy representativas del Partido Popular. Lógicamente, aquí hay que aclarar todo, ¿no? Y los datos objetivos son los que son, los objetivos, digo, ya sin entrar en lo que podamos pensar cada uno. Solo con lo que has relatado tú antes de las cosas que ha ido haciendo, pues son datos objetivos que si tú no tienes ni idea de política, ni sabes lo que está pasando en España, pero cuentas estas cosas a alguien, diría, pero ¿esto qué es? Pues eso, pues ¿esto qué es? Es que es O sea, que no totalmente cabe la así, menor Carlos. duda. Es que, vamos a ver, hay cosas en las cuales tienes que tener más conocimientos jurídicos o de derecho, que si encaja en el tipo penal, que si no encaja. Pero, por amor de Dios, ¿de veras que hay que explicar que una persona no puede tener montada una oficina de negocios? Ahora ya, además, por intervención suya en un discurso delante de empresarios para conseguir business, ya sabemos además dónde lo tiene físicamente. Es que ha reconocido que está utilizando instalaciones públicas de la Universidad Complutense para montarse allí la asesoría a empresas. O sea, es que es de cachondeo. Pero es que yo creo que hay un tema claro, ¿no? Que dices, esta persona, antes de que su marido fuera presidente del gobierno, ¿a qué se dedicaba? Es decir, si tú te dedicabas, antes de que tu marido fuera presidente, a vender coches y luego sigues vendiendo coches, pues a nadie le llamaría la atención que tú sigas vendiendo coches. Otra cosa es que se dispare y tal. Pero claro, esta persona, ¿a qué se dedicaba antes? Desde que es su marido presidente, resulta... Pero además lo dice, ¿no? Tú lo has comentado, ¿no? Lo del correo, cuando dice, no, correo que pone el nombre y conseguidora Bego.conseguidora de fondos. Claro, es que lo dice, es que no se esconde. Y el tema de la cátedra, un montón de cosas, pero que son datos objetivos. Es que no es decir, no, a mí me parece que esta persona estuvo en una reunión. No, si es que está reconocido, está dicho. Se ve que existe esa reunión y luego hay una ayuda, etcétera, etcétera. O sea, es que es evidente, ¿no? Yo creo que son cosas, bueno, pero que están claras. Entonces, vuelvo a insistir, si cualquiera lo ve de fuera, sin ser de ideología política de ningún tipo, sino simplemente como espectador, pues claro, te estás alucinando. Ya está constituida la comisión de investigación en el Senado. Han sido citados, ha sido citado Hidalgo, han sido citados gente que tiene una relación directa con el escándalo de Begoña Gómez, no solamente con el escándalo de Koldo. ¿Qué creéis desde el Partido Popular, Carlos, que puede salir de ahí? Y si efectivamente eso puede dar cauce a que ya no sea una patita o una ramificación todavía no judicializada del caso Koldo-PSOE, sino que sea directamente una pieza judicial, el caso Begoña. Bueno, las comisiones de investigación, la verdad es que nunca se sabe. Quiero decir, todos sabemos que son comisiones políticas, eso es así, y otra cosa son los tribunales de justicia, que son los que te pueden pues decir si has cometido un delito o no. Bien, pero sí es verdad que no sería la primera vez que en una comisión de investigación alguna de las personas que comparece habla y las cosas que dice de ahí se pueden sacar cosas que igual hasta ahora no han salido. Y eso puede ocurrir porque el comportamiento que vayan a tener los que acudan a esa comisión de investigación no se sabe, aunque todos puedas entender que van a ser prudentes, etcétera, no lo sabemos, porque no sabemos las circunstancias de cada uno. Y por lo tanto, yo creo que es importante el ver los testimonios en su momento, el estar en la comisión, el saber, el acertar con las preguntas que se formulan, y es evidente en la comisión de investigación, como digo, a veces saltan sorpresas, ha ocurrido que luego te llevan pues a descubrir nuevas cosas que hasta ahora no habían salido. Sí, yo espero que eso ocurra. Exacto. Si me dejas que te insinúe algo, y después de haber visto no sé cuántos vídeos de Begoña Gómez metiendo la pata y confesando sus negocios, déjame que te implore que citéis a Begoña Gómez. Porque te puedo asegurar que, uno, el espectáculo está garantizado, dos, el material jurídico también. Bueno, yo creo que lo que se está haciendo, y me parece normal también, es primero, entre otras cosas, tener documentación. Se ha pedido mucha documentación porque es importante tener papeles para llegar a unas conclusiones, y luego también citar a personas con las que ha habido relación. En todo caso, volvemos a insistir en lo que decimos siempre, el responsable último es Pedro Sánchez, ¿eh? O sea, al final, todos los demás, el jefe es él, quiero decir, es el que ordena, el que hace y el que toma las decisiones. Y por lo tanto, yo creo que cada uno ha hecho lo que ha hecho, pero no tenemos que perder nunca de vista ni en esto ni en ninguna otra cosa, que al final el responsable, el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez, que es el responsable de todo lo que está pasando en España, porque él es el que lo permite. Carlos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Igualmente, abrazo. Y el que le da la razón a Carlos, entre otros, es Tellado. ¿Pedro Sánchez no sabe nada de lo que está pasando con Begoña Gómez? No tiene memoria reciente,
ni memoria familiar para explicar las actividades de su mujer con empresas a las que su gobierno ha dado dinero público después de que ella participase activamente en la mediación. En cualquier democracia avanzada, el gobierno habría dado explicaciones por iniciativa propia. En la España de Pedro Sánchez, no. Y como él no tiene memoria, por lo visto, que evidentemente que la tiene, pero no la menciona o no la dice, no la hace expresa, pues vamos a recordárselo nosotros. Este gráfico lo vamos a ir ampliando. Ya le hemos metido otro punto más, claro, porque como va creciendo el descubrimiento de negocios, la teníamos ahí a Begoña Gómez, oye, no tenía carrera, no tenía nada, de pronto llega su marido al poder y se dispara. Se ha convertido, oye, como el tema de Elon Musk, o sea, le salen empresas por todas partes, bien. Bueno, pues ya tenemos lo de la Universidad Complutense, enchufada, másters y cátedra, sin carrera. Lo del Africa Center, enchufada, ahí empezó con toda la historia de ONGs, fondos, etcétera. Bien, de ahí saltó a Marruecos, porque hizo la alianza con AP de Maroc, 20.000 ejecutivos de nada. Todos los bendecidos por Mohamed VI. Bien, embajadas y viajes, ya tenemos certificado Ghana, con un documento donde dicen que se presentó a negociar su colaboración en los proyectos de género. ¿Quién financiaba los proyectos de género? Su marido. ¿Y en condición de qué? De mujer del presidente del gobierno. Y en Kenia, visita, ¿y ahí qué hizo? Pues está oculto, porque nadie lo sabe, porque su agenda fue ocultada. Lo que sí que sabemos es que Kenia tenía una relación absolutamente directa ¿con qué? Con el Africa Center. Bien, no vamos mal. 5. El rescate a Globalia estuvo antes y después en la sede y en medio que ocurrió el rescate multimillonario a la compañía. Bien, contratos Barrabés, tenemos las cartas firmadas, puño y letra, que le den el contrato, parece lo de Alicia en el País de la Maravilla, en vez de que le corten la cabeza, que le den la cabeza. Bien, Bego. Conseguidora de fondos, así firmaba en su mail con 2 narices, y conocen una publicidad más obscena, me lo dicen y la ponemos aquí. ¿Y con eso qué conseguía? Bueno, pues asesorar en materia de ONGs y de concesión de subvenciones. ¿Quién alimenta a las ONGs? Su marido. ¿Quién da las subvenciones? Su marido. Tampoco vamos mal. Bien, y el 8º punto, el que acaban de ver, promoción internacional de sus negocios, y encima lo hacía de la mano de ministros. Maroto, Ereu, que luego fue premiado con el ministerio, no está mal, ¿no? Para Bego, conseguidora de fondos, Raúl, no está nada mal. Sí, por todo esto es importante que comparezca en la comisión de investigación. Totalmente. Porque es cierto que las comisiones de investigación sabemos que no es que vayan a averiguar todo lo que ha pasado, pero por un lado, por coherencia. Si el portavoz parlamentario del PP dice lo que dice, con toda la razón del mundo, que en cualquier democracia avanzada esto es impensable y que el gobierno tiene que dar explicaciones, no se entiende que luego se cree una comisión de investigación, el mismo partido de ese portavoz, y no la cita de declarar. Segundo, porque la oposición no la debe marcar el estilo de un líder simplemente, como dice Feijóo, sino también la marca el gobierno. Quiero decir, el nivel de ferocidad de la oposición tiene que estar en correlación al gobierno que tenemos. Y este gobierno exige una oposición feroz. Y tercero, por lo que tú decías, porque es que además va a ser muy útil, porque viendo los vídeos de Begoña Gómez... Esa capacidad suya expresiva. Sí, es probable que si van bien preparados, se le hace un interrogatorio bien hecho en una comisión, sirva de algo más que simplemente para montar jaleo o dañar, sino que nos enteremos de cosas que todavía no sabemos. Por lo tanto, yo creo que en eso el PP lo tiene que tener claro. Entiendo que puedan pensar que aunque no esté en la primera lista de declarantes se puede incorporar después y que no es esta cosa de los tiempos. Bueno, no lo entiendo mucho, pero bueno, está a tiempo de rectificar y yo creo que tiene que llamarla a declarar. El problema, yo creo, es que, claro, estamos partiendo de una comisión de investigación que se crea por el caso Koldo, y esto ya no es el caso Koldo, es que esto es el caso Begoña. Que entonces, es más gordo que el caso Koldo. Efectivamente, Sánchez, sí. Pero desde este punto de vista, pues ahí es verdad que el Partido Popular puede tener sus reticencias en decir, oiga, es que esto ya es otra historia, ¿no? Esto ya no es lo que es el origen de esta comisión de investigación. Pero yo creo que, sin lugar a dudas, es muy interesante el hecho de que Begoña Gómez tenga que dar explicaciones, porque lo que tú has dicho es fundamental. Es que todo esto va creciendo día tras día. Es que esto empezamos con 3 puntos o 4 y todos los demás se han ido agrandando. Y todo tiene un factor común. Universidad Complutense, pública.
Africa Center asesoraba en concesión de fondos públicos. Marruecos afecta a nuestras relaciones públicas. Embajadas y viajes públicos. Rescate Globalia, dinero público. Contrato Barrabés, contratos públicos. Pego conseguidora de fondos. ONGs y subvenciones alimentadas desde lo público. Promoción internacional de sus negocios de la mano de ministros públicos. Todo tiene un factor común, lo siento muchísimo, y para eso está el delito de tráfico de influencias en el Código Penal 428 y 429. ¿Qué dice? Fondos públicos. Bueno, pues si todo acaba en público, ¿qué tal si activamos los mecanismos de control del dinero público? Y es además, tan evidente... que al PP no se le olvide cómo llegó Pedro Sánchez al gobierno, con una moción de censura por el caso Gürtel, que fue el paradigma de meter cosas muy diferentes, todas en el mismo saco, para incriminar al partido. Así que no sean pardillos ahora, no, es que esto no es exactamente el caso Koldo, bueno. A ver, si yo entiendo lo que les pasa, ellos siempre pretenden ir por detrás de lo judicial. ¿No está judicializado? A ver, hijo mío, la comisión de investigación va en paralelo. De hecho, yo lo que nunca he entendido es una comisión de investigación cuando ya está abierta una investigación judicial. Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Qué hacen ustedes pisando a un poder independiente? Ahora, precisamente las comisiones de investigación están para cuando o hay miedo, o algo pasa, o el juez se lo está pensando, también, y hay que investigar. Por eso se llama comisión de investigación, no comisión judicial. Pero también es verdad que ahí Feijóo ha intentado marcar la diferencia porque tiene miedo, son esos complejos que tiene muchas veces la derecha de que nos tachen de que, claro, vamos por la mujer del presidente y es que esto hay que guardar las formas. O sea, entonces no ha marcado diferencia con los complejinis, ¿no? Claro, sí, no hay mucha diferencia. O sea, al final los complejos de la derecha siguen ahí, los complejos pueden cambiar las personas, puede variar un poquito, pero los complejos de la derecha siguen ahí y además yo creo que se ven en muchos aspectos, no solamente en este, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que Feijóo quiere marcar la diferencia, quiere quedar bien, entre comillas, pero es que esto cada día es más insostenible. Y luego, además, me hace gracia, porque tú decías, el hilo conductor de todo esto es lo público. Y como bien contabas el otro día en Libertad Digital, es precisamente lo que Begoña Gómez ha borrado del nombre de su cátedra y de su máster. Porque, claro, queda muy feo, ¿no? Decir, voy a por fondos públicos siendo la mujer del presidente del gobierno. Lo ha mantenido hasta hace 3 días con 2 santas narices, sí, pero que ya asesoraba en conseguir fondos públicos. ¿Por qué lo quita ahora? Sí. Porque es consciente de esto, de lo que tú has dicho, de que el hilo conductor de todo lo que está saliendo es precisamente eso, que es dinero público. Bueno, pues vamos a ir a otro bloque, yo no sé si más obsceno, pero en mitad de esto, ¿qué se le ha ocurrido a Pedro Sánchez? Bueno, dice, vamos a controlar las instrucciones, que así me dejan en paz ya no solamente a los míos que me dan el poder, sino a Begoña, que yo quiero recordar una cosa, lo decía antes Tellado y tiene toda la razón, cuidado, lo que pueda estar o en lo que pueda estar inmersa ella está inmerso él, porque ella no es funcionaria y por tanto las decisiones las ha tenido que adoptar o materializar a través de él. Y el dinero que consiga ella, que yo sepa están en gananciales, es para los dos. O sea que cuidado que aquí estamos hablando de Pedro Sánchez. Pero vamos, no un complejo, sino un consejo. Suena parecido y es muy distinto. A ver si el PP se comporta exactamente igual que como quieren sus votantes. Va a ser una pedazo de novedad. Pero bueno, vamos al siguiente bloque. Bueno, atención, porque el caso Begoña, le voy a llamar ya caso, ¿sabes? Porque yo creo que es tan evidente que es un caso, independientemente de que esté judicializado o no, el caso Begoña, el caso Koldo, Titos Bernis, no deja el Partido Socialista de juntarse con delincuentes por alta traición, delincuentes con directamente asesinatos detrás. Bildu tiene 89 personas metidas en listas en los últimos años, es de vergüenza. Bueno, ¿qué se le ha ocurrido a Pedro Sánchez? Dice, pues ahora vamos a pasar a controlar las instrucciones. Y de esa manera, ¿a quién se investiga judicialmente? Al que yo quiera. Porque ¿de quién depende la Fiscalía, que es al que le quiere dar el control de la instrucción? Pues depende de él, y como depende de él, ellos deciden a quién se le puede realizar una instrucción de una causa y a quién no. Solucionar el problema. Claro. Oye, ¿que voy perdiendo en el marcador? Pues yo soy el árbitro, me nombro árbitro y se acabó. Oye, ¿que esquiva el balón por la banda? No, gol, que ha entrado. Es que ustedes no lo han visto. O sea, estamos en esta fase del golpe. Lo digo literalmente. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Queda, Carlos. Raúl Vilas, que sigues con nosotros. Estamos hablando de una cosa que puede ser más técnica, pero que a mí me parece de una gravedad absoluta. Vamos a escucharle a Bolaños, el multiministro. Tiene 3 carteras, tocan todos los palos de los poderes, tanto desde el judicial, ministro de Justicia, como el de Relaciones con el Congreso, por tanto, evidentemente, del legislativo, como directamente el de presidencia. Toca los 3 palos y no hace nada bueno en ninguna de ellas. Una cosa maravillosa. Si le dan más ministerios, lo sigue haciendo en todos ellos. Vamos a escucharle, porque lo dice abiertamente, que controlen las instrucciones judiciales los fiscales. ¿Y a quién se refiere con los fiscales? A los que están por debajo y pretenden que estén sometidos a Álvaro García Ortiz, el suyo. El objetivo es claro, es adecuar las normas de enjuiciamiento criminal al siglo XXI. No podemos estar
luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y, por tanto, creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una ley de enjuiciamiento criminal. Vaya por delante que luego lo vamos a mostrar, esto ya forma parte de las advertencias que le ha hecho la Unión Europea a Sánchez, expresas, que carecemos de independencia en la Fiscalía y que eso evidentemente no garantiza un Estado de Derecho. Advertencias expresas del Grupo Anticorrupción, del Greco, de la Unión Europea. En estas estamos, en estas estamos. Yo espero que eso lo tomen nota para acabar tumbando todo este enjambre de normas, Miguel Ángel, absolutamente aberrantes. Dice este señor Bolaños, dice que es para adoptarlo al siglo XXI. ¿Qué pasa? ¿Que están de moda las dictaduras en el siglo XXI? Bueno, es que lo que quieren, Carlos, es tener el control absoluto a nivel judicial. Es decir, ya controlan la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, quieren el Supremo y el CGPJ, pero es que eso no les basta. Lo que quieren es tener el control de las investigaciones, porque eso es el inicio de todo. Es decir, colocar luego a los jueces que juzgan está muy bien, pero si yo evito la investigación, pues estoy evitando cualquier consecuencia negativa para mis intereses. Y esa es la clave de todo, porque esta reforma, que lleva siendo una reivindicación de la Fiscalía desde hace años, ha estado metida en el cajón y de repente, cuando el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez está más arrinconado con numerosos escándalos de corrupción, con Begoña Gómez, con el caso Koldo, con Ábalos, etcétera, de repente, oye, fíjate qué casualidad que en este momento se acuerdan de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que llevaba años parada, metida en el cajón. Mira que han hecho cosas aberrantes de indultos, de normas contra la Constitución, de amnistías con un supuesto terrorismo light. Hay que poner una cosa en claro. Se han acordado de esta reforma en cuanto se ha tocado a Begoña Gómez. O sea, este es el tipo de Estado de Derecho que ellos entienden. ¿Que has tocado a los míos o a mi mujer? Entonces cambio toda la normativa para que sean intocables. O sea, es que me parece, o sea, pocas demostraciones puede haber del carácter autoritario totalitario que tiene este señor Pedro Sánchez como la que estamos observando. ¿Me tocáis a Begoña Gómez? Os cambio las normas para que sea intocable. O sea, es un concepto más allá de la casta. Es la casta, mira, decía, del siglo XXI. Debe ser la casta del siglo XXI, que debe ser una casta de superdotados para hacer con el BOE lo que les dé la gana, Raúl. O sea, me parece de vergüenza lo que estamos viendo. Teniendo en cuenta que los fundamentos del sistema jurídico español y del derecho continental es el derecho romano, y a Bolaños considera que el siglo XIX es muy antiguo frente al derecho anglosajón, que no sé, que es de otra tradición y es en el que es más habitual que la instrucción la hagan los fiscales. Ya lo comentábamos aquí en este programa, pero hay que insistir porque mucha gente dirá, bueno, hay otras democracias en las que Estados Unidos funciona. Los fiscales hacen la instrucción y no son dictaduras y no pasa nada, pero los fiscales son elegidos directamente por los ciudadanos. En cada distrito hay elecciones y la gente elige a un fiscal, que normalmente no es una elección marcada por la política, sino por su eficacia en la lucha contra el crimen o por sus vínculos con la comunidad y demás. Es decir, un sistema completamente diferente al español. En España, para que la gente lo entienda, entre que instruya un fiscal y un juez, aún habiendo muchos defectos en cuanto a la politización de la justicia, sobre todo en los tribunales superiores, pues porque no se cumple la Constitución y por esto que venimos reclamando hace mucho de que se vuelva. En cualquier caso, que la gente piensa, ¿qué le es más fácil al gobierno, a un político? Llamar a un fiscal para una instrucción o a un juez. No es que sea más fácil, es que a un juez no pueden. La Fiscalía tiene dependencia jerárquica de un cargo. El gobierno no puede llamar a un juzgado y decirle a un juez, oye, vete por aquí o vete por allá. Y a un fiscal sí. Luego vamos a hablar con Miguel Pallares de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que yo lo quiero dejar muy claro, llevo mucho tiempo diciéndolo. O sea, bendita sea la respuesta que están teniendo mucha gente de las instituciones, porque si no, no estábamos en esta fase, estábamos en la siguiente pantalla. Y la siguiente pantalla, que es la que desea Pedro Sánchez, la del control pleno de todo. Y eso se llama dictadura. Yo con una fiscalía plenamente independiente puedo entender que totalmente sea más lógico que la instrucción la lleve a cabo el fiscal. Pero el problema de España es que no es independiente. O sea, yo reconozco que a mí el sistema americano de que tú votas, acabas metiendo una veta a un populismo en el que un fiscal, para ser elegido democráticamente, te dice, y voy a ir a tal barrio y los voy a machacar. Oiga, mire, deje el populismo. Sí, pero habría otros mecanismos para garantizar la independencia. Totalmente. Pero de lo que están hablando aquí es de hacer depender la instrucción de un organismo que depende jerárquicamente por estatuto de una persona designada por el gobierno. Esta es la clave. Esta es la clave. Hasta el punto de que el presidente del gobierno se jacta públicamente de que él manda en la fiscalía. Bueno, vamos a escuchar a Bolaños, que da más detalles. Y seguiremos en esa transformación del servicio de la justicia con
una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que creo que después de casi un siglo y medio, creo que es hora de que la normativa procesal en nuestro país, desde el punto de vista penal, también se reforme, también se modifique. Bueno, eso significaría darle el poder de decidir contra quién se carga en un juicio y a quién se investiga y a quién no, le daría el poder al gobierno de hacer depender todo lo que quisiera de una persona, Álvaro García Ortiz. Bien, Álvaro García Ortiz fue la persona designada a su vez por Dolores Delgado. Bien, Dolores Delgado es la pareja de Baltasar Garzón. Bien, ¿quieren que sigamos? Porque esto es de lo que estamos hablando y si tienen alguna duda escuchen a Álvaro García Ortiz. A ser eficaces en la defensa no solo del Estado de Derecho, sino también de los intereses de los ciudadanos, en especial lo más vulnerable, con la impresionante, con la importante labor de interpretar lo que es un Estado social y democrático de derecho, interpretar lo que es el interés social en un país plural, democrático y diverso como es España. Miguel Ángel, ¿qué tiene que interpretar el interés social? O sea, hay leyes, o sea, que hay cosa más social que viene de sociedad que tú acates aquello que ha sido aprobado en esa sala donde está representada la soberanía nacional. ¿Hay algo más democrático que respetar las leyes? Que tienes que interpretar el interés social. Aparte que ya que le quite el sinónimo, el interés social, no. Quiero interpretar lo que dice mi jefe. ¿Y quién es mi jefe? El de quién depende, pues ya está. Eso es lo que va a interpretar. Interés social, lista. Es que, Carlos, lo hemos publicado en Libertad Digital con una frase muy gráfica que han dicho desde el Consejo General del Poder Judicial. Es poner al zorro a cuidar de las gallinas. Es que Álvaro García Ortiz es el zorro a cuidar de las gallinas. Vamos a ver, ¿cómo se va a entregar la investigación penal? Obviamente es muy difícil controlar a miles de jueces por toda España, pero los fiscales, que como hemos dicho aquí es una institución jerarquizada y que al final la última palabra y el que manda es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pues claro, si cambia la instrucción penal para que la tengan en sus manos la Fiscalía que manda García Ortiz, ya has controlado todas las investigaciones de España si quieres de un plumazo. Es decir, es un golpe definitivo a la independencia judicial en España. Es una cosa muy grave que, claro, como hay tantos escándalos encima de la mesa y es una cosa un poco jurídica o técnica, pasa desapercibida, pero a mí me parece que es una de las cosas más graves y que más amenaza el Estado de Derecho ahora mismo en España. Quiero, antes de que le demos voz a Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que le quiero agradecer, uno, que tengan las narices de montar una asociación que se declara abiertamente independiente, dos, que estén dando la batalla por mantener la independencia, que la tendrían que tener garantizada, pero por desgracia estamos en la España en la que estamos. Pero antes de darle voz, quiero que nos comentes esta fotografía, Miguel Ángel. Lo digo porque si estamos hablando de independencia, lo correcto sería que hubiera independencia. Es básico, ¿verdad? Miren ustedes esta fotografía y díganme si ustedes se fían de esto. No sé, explíquenmelo. Álvaro García Ortiz, abrazado, como si fuese el muñeco Gusiluz, a Yolanda Díaz, al lado Cándido Conde Pumpido, con una risotada tremenda. Estos son los poderes de los que nos tenemos que fiar de la independencia. Simplemente les pido a todos los que nos están viendo que hagan un ejercicio, ¿vale? Y que intenten sustituir mentalmente esa imagen de Yolanda Díaz por Isabel Díaz Ayuso. ¿Se la imagina alguien? Pues si no se la puede imaginar nadie, no hay independencia, no hay neutralidad. Bueno, hay que recordar, Carlos, que Álvaro García Ortiz era fiscal en Galicia, ahí protagonizó actos del Partido Socialista gallego, ahí viene seguramente su relación con Yolanda Díaz, y luego tenemos también yo vengo de Navarra y te puedo asegurar que esta fotografía no me la sacas con muchos navarros, ¿eh? Y yo soy gallego y me conozco Sí, no sé, o sea, yo de verdad. Y luego tenemos por detrás a Cándido Conde Pumpido. Los Teletubbies hacían menos abrazos, de verdad. Que Cándido Conde Pumpido tenía una estrecha relación con Dolores Delgado y Dolores Delgado tiene una estrecha relación con Álvaro García Ortiz. Es decir, al final, todo este poder izquierdista, judicial y fiscal es el mismo grupo. Me parece una gravedad absoluta, porque además la gente puede estar viendo ahí el pie de foto que le hemos puesto. Esto ocurría en la apertura solemne de las Cortes, en noviembre de hace nada, hace unos meses, en noviembre del 23. Es decir, no es una foto robada. No, es la obscenidad de sabemos que pensáis que no tenemos independencia, acertáis, no la tenemos y nos da igual, porque consideramos que estamos en una obscenidad absoluta. Le voy a dar ya paso a Miguel Pallares y quiero ir recordando... Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Quiero ir recordando que este fiscal general, del cual quieren hacer depender ahora todas las instrucciones, es una persona que tiene dos pronunciamientos en contra ya del Tribunal Supremo, corrígeme si no es así, Miguel Ángel, uno directamente por, a ver si cómo fue la expresión,
excedido. Por desviación de poder. Por desvío del poder. Desviación por desvío de poder, del poder. Al nombrar a Dolores Delgado. El otro directamente porque no le permitieron el conocimiento de un expediente a un fiscal, a Estampa, lo cual restó su capacidad de defensa. Eso es. Vale. Miguel Pallares, te quiero preguntar primero por esta reforma. Tú eres fiscal, representas una asociación que además defiende por bandera el hecho de ser independientes, que no deberíais tener que estar luchando por esto, lo deberíais tener totalmente garantizado. Pero yo tengo la sensación de que atravesáis una muy mala etapa. Y lo primero además que quiero es agradecerte que tengas la valentía de hablar y decirlo claramente, Miguel. Vamos, Carlos, he escuchado anteriormente lo que había hablado. Yo creo que es que, de verdad, la arquitectura constitucional no es ni mucho menos la sensación de dependencia que se está trasladando a la ciudadanía. Vamos a ver, cuando se hace la Constitución, el Ministerio Fiscal no va al Ejecutivo. Es decir, no se desarrolla la Constitución en el título del Ejecutivo, sino se desarrolla en el título del Poder Judicial. Es decir, la Constitución deja claro que el Ministerio Fiscal se va a anclar dentro del Poder Judicial con autonomía funcional. Lo único que hace la Constitución es decir, bueno, ¿quién designa al Fiscal General del Estado? Bueno, pues el Fiscal General del Estado lo va a nombrar el Rey a propuesta del Gobierno. Esa es la única intervención que debiera tener el Gobierno en el Ministerio Fiscal. Cuando he oído en la conversación previa que ningún juez puede ser llamado por el Gobierno, exactamente igual ningún fiscal. Es decir, los fiscales actuamos en España en nuestra propia estructura y en nuestro propio cuerpo. No podemos ser inquietados ni ordenados por ninguna autoridad que no sea dentro de la propia institución. O sea, eso quiero dejarlo claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo evidentemente puedo entender que el ciudadano, con el comportamiento del actual fiscal general del Estado, pueda tener ciertas dudas, pero estamos hablando del fiscal general del Estado, no de la arquitectura. Bueno, Miguel, vaya por delante, Miguel, que yo, con respecto al comportamiento de este fiscal general, no tengo ninguna duda. Vale, ninguna. Perfecto. Ninguna de que no respeta la más mínima independencia. Bien, pero es que nosotros ayer presentamos una demanda en la que solicitamos al Tribunal Supremo que anule el nombramiento del fiscal general del Estado por no ser idóneo, es decir, por no reunir los requisitos de idoneidad que ya le dijo el Consejo General del Poder Judicial y que nosotros habíamos dicho en nuestras conclusiones en noviembre del año pasado. Pero Miguel, déjame que te haga una pregunta malvada. Cuando habéis presentado eso, ¿cuántas asociaciones más os han seguido? No nos ha seguido ninguna. Sinceramente, no hemos tenido que pleitear solos. Somos la tercera asociación, no recibimos ninguna subvención. Por eso, Miguel, entenderás, Miguel, que todos tengamos la percepción de que evidentemente las presiones gubernamentales a través de Álvaro García Ortiz, por desgracia, y te doy toda la razón, si la exposición que has hecho ha sido impecable, es la que es y es la constitucional, y de hecho es la que debería mandar, pero por desgracia, los mensajes de presión de Álvaro García Ortiz sí están teniendo efecto, hasta el punto de que de hecho ha tenido que poner por escrito una orden para que se viole el secreto de negociaciones entre una persona particular y la Fiscalía, y me estoy refiriendo evidentemente al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, para que se hiciera pública esa negociación, y lo ha puesto por escrito. Mire, nosotros cuando ocurrió precisamente eso, justo ese mismo día, creo que fue un jueves, no me acuerdo ya exactamente la fecha, ese mismo día sacamos un comunicado durísimo. Lo sé. En la que entendíamos que se había atentado contra la presunción de inocencia y se había faltado la neutralidad en la actuación de la Fiscalía. Ese comunicado que emitimos ese mismo día fue prácticamente suscrito íntegramente por el Colegio de Abogados de Madrid y nos pareció un hecho enormemente grave. Por tanto, es decir, no todo vale. Es decir, no todo vale y el Ministerio Fiscal, su espina dorsal es la defensa de la legalidad, con lo cual considerábamos que ese comportamiento era enormemente grave. Miguel, muchísimas gracias y de verdad que contad con todo nuestro apoyo en la defensa de lo que estáis haciendo, porque yo creo que es básico. Si las permíteme solamente un segundo para decirte que nosotros hemos defendido que la instrucción la lleve el Ministerio Fiscal, porque yo creo que ya es hora. Estamos suficientemente preparados y la podemos hacer con toda la garantía. Ahora bien, hace falta, por una parte, diseñar en el Estatuto del Ministerio Fiscal una independencia absoluta y clara del Gobierno, que empieza por tener el Ministerio Fiscal un presupuesto autónomo del Ministerio de Justicia, y luego, por otra parte, es necesario que el nuevo Estatuto blinde al fiscal del caso concreto, de tal forma que no pueda ser manipulado, no pueda ser sustituido, ni siquiera por la propia jerarquía del Ministerio Fiscal. Pues Miguel, creo que vamos... esas dos cosas, sí lo podríamos hacer con garantía. Vale, pero creo que vamos a estar de acuerdo también en que os pida que por favor remarquéis que primero lo segundo que acabas de mencionar y segundo lo primero. Porque si no vamos dados, vosotros y nosotros. Está claro. Miguel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Igualmente para ustedes.
Bueno, yo creo que la intención está clarísima y le doy toda la razón y entiendo que además tenga el cariño no sé, al que final tiene por su estamos de cuerpo. acuerdo. Sí, él tiene el cariño que tiene por su cuerpo y es normal. Lo ha dicho probablemente con más exactitud desde el punto de vista jurídico, pero aquí el problema no es que instruya a la Fiscalía, sino la falta de independencia. Sino que instruya a Sánchez. Evidentemente yo sé que el Gobierno no puede llamar directamente a un fiscal particular, pero sabemos cómo... no le llama, le envía mails dándole órdenes de filtrar las conversaciones. Y hoy en día en España, pues un juez en cualquier juzgado de instrucción es más independiente que un fiscal. Lo deseable sería que no fuera así, pero las cosas son como son. Y luego, Miguel Ángel, que al final las miserias humanas son las miserias humanas y el que sabe que tiene a su jefe, que se llama Álvaro García Ortiz, y que le van a premiar no por ser un buen fiscal y que por tanto lo van a ascender y va a cobrar más dinero y tiene que alimentar a su familia, y sabe que lo que le van a premiar es que sea muy socialista o muy comunista o muy proindependentista o muy vamos a bloquear las investigaciones de Tsunami o muy vamos a decir lo que quiere el jefe, pues va y resulta que esa tentación en muchas ocasiones funciona. Que además una cosa, esto lo debes saber tú, yo creo que en la carrera fiscal el hecho de ascender o no es más determinante que en los jueces, ¿verdad? Eso es lo que iba a decir justo, es que por desgracia, yo lo sé de primerísima mano porque se han presentado muchísimas situaciones, es que los fiscales están mucho a la espera de posibles ascensos, como has dicho, y están como Álvaro García Ortiz. Claro, condicionadísimos a si hago esto, sé que a mi jefe superior le va a gustar y entonces puedo ascender, si hago lo contrario, sé que no, y entonces hay muchos enjuagues de ese tipo todos los días precisamente para conseguir los ascensos, y estoy de acuerdo con lo que has dicho, que la investigación la tengan los fiscales, sí, pero antes esas reformas que decía Miguel Pallarés, que haya independencia fiscal real, que no la hay. Bueno, lo que les vamos a leer son los puntos que ha destacado el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Greco, que depende del Consejo de Europa. Esto es lo que ha dicho con respecto a lo que pasa en España. Si le preguntan ustedes a Bolaños, dirá lo contrario, como hizo con la Comisión de Venecia. Por eso ponemos los entrecomillados, ¿no? Seguro que es capaz de leerlos mal, Bolaños. Necesitará un cuarto ministerio, el de lectura. Bien, punto 1. La relación entre el fiscal general y el Ejecutivo es un tema que sigue despertando preocupación pública en materia de independencia. Más clarito, complicado. 2. Es importante asegurar que este proceso de reforma, el del Estatuto Fiscal, incluya una fase de consulta con la propia profesión. Vamos, que no lo haga Pedro Sánchez como le dé la maldita gana. Bien, punto 3. Debe cambiarse el método de selección y la duración del mandato del fiscal general. Vamos, que no lo elija Pedro Sánchez. Punto 4. Deben establecerse criterios y procesos claros para incrementar la transparencia en las relaciones entre el Ejecutivo y la Fiscalía General. Vamos, que Pedro Sánchez no le dé órdenes directas a Álvaro García Ortiz. Esto no lo hemos dicho nosotros, esto lo ha marcado el Greco. Repito, el Grupo Anticorrupción. El Grupo Anticorrupción considera que una de las vías de favorecer la corrupción es lo que está pasando en España, con la Fiscalía. O para más señas, con la Fiscalía General. Estamos en esas. Bueno, vamos a irnos a coger un poquito de oxígeno a Bancamar, volvemos y cerramos este bloque. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con Bancamar. Y vamos a explicar que hemos pasado una Semana Santa pasadita por agua, todo parece indicar, sin embargo, que en 2024, y pese a eso, pues vamos a tener años récord para el sector del turismo. Bien, lo están mostrando ya los datos de creación de empleo que estamos conociendo o las ventas en el sector restauración, que se han publicado ya estos días y evidentemente van marcando este signo. Bueno, Bancamar es, además de la entidad más solvente de España, una de las que más conocimiento tiene en este sector, en el turístico, y nos acompaña hoy precisamente Rafael Ferragut, director de la unidad de hoteles y turismos de Bancamar. Bien, Rafael, tras el tsunami que supuso la pandemia para el sector, una rápida recuperación y un 2023 que en muchos casos ha sido incluso de récord. ¿Cómo empezó para el turismo el año 2024? Hola de nuevo, Carlos. Bancamar, por su origen balear, tiene un gran conocimiento de este sector. Llevamos décadas acompañando a nuestros clientes en su crecimiento. Como bien indicas, el sector ha demostrado una gran resiliencia y un papel fundamental para la economía española. El ejercicio 23 no fue solo un año de vuelta a la normalidad, sino que se marcaron algunas cifras récord, por lo que 2023 va a ser la nueva referencia para futuras comparaciones, ¿no? ¿Cómo ha empezado el 24? Bueno, España cuenta con una oferta muy diversa, con distintos destinos, tipologías de alojamiento, por lo que tenemos todo tipo de situaciones. Pero en general, el 24 ha empezado muy bien,
lógicamente liderado por el segmento urbano y por el vacacional en Canarias, donde han estado en temporada alta, ¿no? Esta evolución positiva se ha mantenido hasta la Semana Santa, donde sí es cierto que ha habido un comportamiento irregular, muy condicionado también por las condiciones climatológicas de los días de vacaciones, pero que el sector, lógicamente, ha agradecido mucho la lluvia tan necesaria para afrontar la temporada alta. En definitiva, yo diría que el arranque del año ha sido muy bueno. Rafael, a las puertas ya de la temporada alta en prácticamente todo el territorio, ¿cuál es la previsión para el resto del ejercicio? Bueno, las reservas de hotel para alojarse en España mantienen un buen ritmo de crecimiento desde principios de año. Se está recuperando incluso la reserva anticipada. Los destinos más reservados pues son los de siempre: Cataluña, Andalucía, Baleares y Canarias, seguidos por Madrid y la Comunidad Valenciana. Sí es cierto que en la última semana las reservas se han acelerado y están siendo lideradas por Madrid y por el País Vasco. Esta fortaleza de la demanda se sustenta en tres pilares: el buen comportamiento, la buena situación del mercado laboral, tanto en España como en el resto de países emisores. En segundo lugar, por la preferencia que tienen los consumidores por el disfrute de una experiencia de viaje frente a consumo de bienes duraderos. Y en tercer lugar, porque ha vuelto con fuerza la demanda hacia el segmento de reuniones y congresos. Comentar, por ejemplo, que de cara a las previsiones de este ejercicio, Exceltur anticipa para todo el año 2024 un crecimiento del PIB turístico español superior al 8%, lo que nos llevaría a superar por primera vez en la historia la cifra de 200.000 millones de euros y un porcentaje de participación del sector turístico respecto al PIB global que alcanzaría el 13,4%. Y por último, Rafael, ¿este despegue del sector turístico en el mundo se traduce también en un creciente apetito inversor? Pues la inversión hotelera en España el año pasado superó los 4.000 millones de euros. Es una cifra muy relevante. De hecho, es la segunda mayor cifra desde que tenemos datos. Esa inversión ha venido liderada sobre todo por inversores internacionales, que supusieron aproximadamente un 75%. Y en este 2024 la verdad es que ha arrancado con dinamismo y la previsión sigue siendo muy positiva. No olvidemos que España es un destino turístico líder a nivel mundial y la apuesta de los inversores por este sector sin duda es creciente. Bueno, pues Rafael, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues Miguel Ángel, ponme el chimpún a este bloque. Vamos a escucharle a Álvaro García Ortiz, porque es que yo, o sea, ya no es que dude de su moral, que no tengo ninguna duda, es que dudo de su nivel jurídico. Conformar una voluntad colectiva, hacer de una voluntad colectiva, de un conjunto de voluntades, una voz propia, una voz única, para garantizar precisamente, como muy bien ha dicho el fiscal superior, un principio de unidad. Es la única sentido que tiene la jerarquía, ser capaces de proyectar una sola voz entre tantas posibles voces jurídicas, entre tantas posibles interpretaciones de los hechos y de las calificaciones jurídicas, proyectar una voz que a la vez suponga proyectar el principio de igualdad entre todos los ciudadanos de este país. A mí lo único que se ha olvidado decir es que la única voz es la de Pedro Sánchez. O sea, pero que, vamos a ver, el derecho siempre es interpretable menos en la Fiscalía. O sea, acaba de decir que los fiscales no son independientes. No, todo tiene que venir de una única voz. Le ha faltado decir, única voz que nos ponemos así para recibirla. Dime, Sánchez, dime. Es que es una voz única, hay que decir, Carlos, que Álvaro García Ortiz es igual o más peligroso que Dolores Delgado. Totalmente. Pero también lo hace con más inteligencia,
que Dolores Delgado, porque Dolores Delgado iba de frente, soltaba lo primero tal, y Álvaro García Ortiz lo hace de forma más sibilina, bueno, más inteligente. El abrazo Teletubby muy disimulado no era, ¿eh? Con más cariño, con más educación, con una voz más templada, más suave, pero es igual o más peligroso que Dolores Delgado. Bueno, vamos a irnos al siguiente bloque. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias, Raúl, y vamos a hablar de lo que nos ha subido los impuestos Pedro Sánchez para contentar a sus queridos aliados. Los proetarras, los separatistas, los comunistas se van a quedar a cuadros. Sin bolsillo ya se han quedado, ahora se van a quedar a cuadros. A través d'una pregunta inequívocament clara per complir amb tots els estàndards internacionals. Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Tan independiente que a quién le pasan la boina a todos nosotros. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Nos sube los impuestos para pagárselo a los de la boina. Los de la boina porque recogen el dinero y los de la boina por paletos. Sí, literalmente, tiene las dos utilidades. Bien, vamos con las especificidades de esta petición porque la quieren financiada. Somos tan independientes que queremos vuestro dinero. Vosotros no sois nosotros, pero queremos vuestro dinero. Hacer una cuota de solidaridad. El actual sistema de financiación es una losa insoportable para Cataluña, obsoleto, opaco y, sobre todo, injusto. Ninguno de ustedes aceptaría ser los terceros en aportar y los decimocuartos en recibir. Ninguno de ustedes aceptaría aportar a fondo perdido 22.000 millones de euros al año. Y sí, y tu tía la del pueblo. Vamos a ver, si ustedes tienen en la generalidad, porque no es Cataluña, Cataluña no paga impuestos, lo pagan los contribuyentes. Si tienen más rentas altas que en otros sitios, igual que nos pasa en Madrid, por este sistema, que yo lo cambiaba, ¿vale? Yo ya se lo digo, lo cambiaba, pero por este sistema, que aparece recogido constitucionalmente, esto de la progresividad, el progresismo, vamos, resulta que ustedes tienen que pagar más. De hecho, ustedes pagan un tercio de lo que pagamos los madrileños siendo menos habitantes. ¿Me lo explica? ¿Me explica lo de la deuda? Porque la única deuda que tienen ustedes es más deuda con todo el Estado, 85.000 millones de deuda, más de 70.000 millones del FLA, porque cuando en todas partes hubo crisis a los que hubo que rescatar era a ustedes, para que se pagasen sus golpecitos separatistas de las narices. Esta es la realidad. Bien, ¿cuál es el pequeño problema? Que María Jesús Montero les contesta esto. Vamos a impulsar una reforma del sistema de financiación autonómica que permita la excelencia en la calidad de los servicios públicos, evidentemente con una financiación adecuada. Nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña. En su globalidad, Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Sandra León, ¿cómo estás? Aquí seguimos. Que en su globalidad significa que nos van a meter un globo de 3 narices. Sí, bueno, el globo que nos están metiendo, que nos continúan metiendo, que siguen haciéndolo y además con mensajes cada vez más claros. Esta semana hemos tenido varios en los que no nos preocupemos, que los impuestos van a seguir subiendo porque quieren seguir subiendo el gasto público, entre otras cosas para pagar esta fiesta, que esta fiesta desde luego no es la nuestra. Hablabas de que Cataluña tiene 89.000 millones de deuda, pero no has dicho que es que hace 10 años tenían 44.000 millones, es decir, que casi han duplicado la deuda que tiene Cataluña en los últimos 10 años. Han disparado el gasto público de una manera extraordinaria y además consiguiendo la cuadratura del círculo. Cualquier socialdemócrata de este país dirá, si se aumenta el gasto público en las tasas en las que las ha aumentado Cataluña, eso quiere decir que Cataluña tendrá los mejores servicios públicos de toda España. No. Es mentira, no tiene los mejores servicios públicos de España. De hecho, tiene algunos de los peores. Según informes internacionales, los peores de España y uno de los peores servicios públicos de calidad, servicios públicos de Europa. Bueno, ¿qué ha ido ocurriendo mientras? Pues lo vamos a mostrar con los datos oficiales. Son los ingresos fiscales lo que nos sacan, cuidado, aquí no es tanto los impuestos, son los impuestos nacionales más la seguridad social, es decir, todavía sería peor de lo que van a ver, ¿vale? Y es per cápita, es decir, calculado por cada uno de los contribuyentes. Bien, ya les adelanto que para que sigan viéndonos en todo esto, se meten ustedes ahí en YouTube y le dan a suscribir, porque si no tendrán que escuchar exclusivamente a María Jesús Montero o a Pere Aragonés diciendo lo que dicen, y no tendrán la explicación de los datos reales. Les repito que son datos oficiales. Bien, en 2018, cuando llega un tal Pedro Sánchez, que no nos iba a subir los impuestos, ¿verdad?, a los trabajadores, el IRPF es el principal impuesto a los trabajadores y las cotizaciones sociales es el principal impuesto a los trabajadores y a las empresas, es decir, a los que crean el trabajo para los trabajadores. Resultado,
los principales impuestos para el empleo. Bien, lo que se pagaba en España por cada una de las personas, por cada uno de los contribuyentes, era poco más de 9.000 euros. En el 19 pasó a 9.280, en el 20, fruto del COVID, bajó a 8.838, pero no se preocupen, que les entró el sprint pero a toda velocidad, 9.861, 10.641 en el 22 y el último dato que todavía está por cerrarse, lo que sí que se sabe ya es que a cierre del 23 ha rebasado con creces los 11.000. Les resumo, hemos pasado de 9.000 euros a 11.000 euros por cada una de las personas, repito, sin contar los impuestos autonómicos, solamente, ni los locales, solamente los nacionales y la seguridad social. De 9.000 a 11.000, a más de 11.000, a mí me sale 2.000 euros más por barba. Los que nos están viendo y querían una explicación a por qué no tienen más poder adquisitivo, por qué no pueden comprar filetes de vacuno, por qué no pueden llevar a sus hijos al extranjero, por qué no se pueden cambiar el coche, etcétera, de 9.000 a 11.000, 2.000, ya saben la explicación. 2.000 en un periodo de tiempo cortísimo. Cortísimo, sí. Eso. Y en un periodo de pérdida de poder adquisitivo. No, de hecho, porque los impuestos en teoría tienen que repercutir la ganancia de poder adquisitivo. Bueno, pues en este periodo, de aquí a aquí, se han perdido 6,6 puntos de poder adquisitivo. Es decir, nuestro dinero ha hecho así y nuestros impuestos han hecho así. Y si quieren un sinónimo, se llama Pedro Sánchez. Yo creo que lo que hay que explicarle a la gente es que no hace falta ser un experto, y yo siempre lo digo, ni en matemáticas ni en economía, para entender que para dar más a unos hay que quitar de otro lado, que el dinero es finito, que nada es gratis, ¿no? Y esto es importante decirlo. Y luego también a mí me parece muy interesante el poner sobre la mesa pues todas las cosas que hay, porque cuando se ven en su conjunto como que impactan más. Esta semana el Gobierno se ha puesto muy nervioso por la gran cantidad de titulares que ha habido precisamente sobre tema impuestos, ¿no? Hemos sabido que en la época de Pedro Sánchez nos ha subido 69 veces los impuestos, que cada familia paga 3.800 euros más en impuestos, que el peso de nuestros impuestos sobre el Producto Interior Bruto ha subido un 20% en las 3 últimas décadas y el 60% de ese incremento corresponde a Pedro Sánchez. Eurostat nos ha dicho que la presión fiscal es 30 veces superior en España que en el conjunto de la Unión Europea, se ha subido 30 veces más. Es decir, la lista de titulares es tan grande y es lo que nos da una dimensión de lo que está sucediendo, ¿no? Y de que al final, pues eso, cuando quieren financiar los golpecitos, como tú decías antes, separatistas, de algún lado sale el dinero y sale de nuestro bolsillo. Vamos a escuchar a Pilar Alegría, te doy la palabra, pero vamos a escuchar a Pilar Alegría y la reinterpretación de Pere Aragonés. Vamos primero con Pilar Alegría. Siempre hemos defendido, ya no en esta legislatura, ya en la legislatura pasada, de plantear un nuevo modelo de financiación con todas las comunidades autónomas y siempre bajo el principio que marca nuestra Constitución de solidaridad territorial. Esperen, que el que se va a cachondear es Pere Aragonés, escúchenle. Defendemos una soberanía fiscal total para que la Generalitat de Cataluña pase de recaudar, como hace a día de hoy, el 9% de los impuestos que se pagan en Cataluña, hacerlo por el 100% a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. A ver, señora Alegría, si se queda en el 100%, ¿cuánto va a solidaridad? Fácil, ¿eh? Desde el principio es fácil, No, pero, Carlos... Está hasta para María Jesús Montero la Vamos acepta. a ver, pero es que no entiendes la forma de pensar de Pilar Alegría. La solidaridad tendrá que correr a cargo de Madrid y los madrileños para que podamos darle todo lo que piden los catalanes. Solidaridad para ellos es que mande Pedro Sánchez, punto. Pues esa es la solidaridad, es el principio de solidaridad. Además es toda una gran es engañifa. Sólido, es un gobierno sólido, manda el autócrata. Es toda una gran engañifa. Todo el discurso del señor Sánchez para decir ahora que la amnistía es buena, que hay que ser muy blanditos con los nacionalistas catalanes, con los separatistas, es porque hay que ir a la concordia. La concordia es que ya están diciendo que van a presentar otra vez el referéndum separatista. Todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica es para que seamos todos más solidarios, y al final todo es que lo que quieren es más dinero para los catalanes. Los catalanes, además, aludiendo a una cosa tan kafkiana como derechos históricos. ¿Pero derechos históricos cuáles? Cuando se intervino desde la época de Franco el sector textil para favorecer a Cataluña, el que cuando se hicieron los planes, económicos en los que se les daba más preponderancia a la industria, se le renovó la industria a Cataluña, permitiendo que elevaran su PIB un 80% frente a otros territorios, como, y ahí lo dejo el extremeño, esos derechos históricos los van a devolver, todas aquellas ventajas con las que han contado las van a devolver, o van a seguir pidiendo sobre eso. Mira, Miriam Nogueras da más pistas de a quién están yendo las subidas de impuestos. Miriam Nogueras.
Tots sabem què vol dir la independència. La independència és una eina per aconseguir que Catalunya esdevingui un estat independent. I això què vol dir? Vol dir més recursos, més diners, recaptar el 100% dels impostos i gestionar-los, i vol dir que 22.000 milions d'euros cada any deixaran de marxar a Madrid per quedar-se a Madrid. Señora Alegría, ¿sólida aquí? Solidaridad, ¿verdad? Solidaridad. Es que es de vergüenza, tío. ¿No se les caerá la cara de vergüenza? Pero ojo, porque esto abre un melón muy delicado, ¿no? Los inspectores de Hacienda ya han dejado claro que lo que plantea Cataluña obviamente está fuera de la ley, era algo que ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, no tiene cobertura ni en la Constitución ni en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, pero además sucede una cosa, y es que si esto ocurriera, todo el peso, como decía antes Luis Fer, iría a parar a Madrid. ¿Y qué pasaría si Madrid dijera no? Pues entonces yo, llegados a este punto, pido lo mismo, recaudo yo también mis impuestos. Pues esa pregunta se la trasladaron el otro día a los inspectores de Hacienda y su respuesta fue muy clara: se acaba la Administración General del Estado. O sea, que ojo, porque el melón que se abre es muy peligroso. Bueno, nosotros el melón que nos hemos comido es el melón del tiempo. Así que muchísimas gracias, Sandra. Luis Fernando, venga, dale ahí, que tú has hablado menos. España es un infierno fiscal, hay que intentar solucionarlo y desde luego por esa vía no se soluciona, al revés, se empeora. Esta gente, tanto hablar de los paraísos, yo pensaba que paraíso era bueno. Dicen que Madrid se está convirtiendo en un paraíso fiscal. La pena es que no sea un paraíso fiscal. Ese es el problema es que ellos están encantados con ser los diablos fiscales y el infierno fiscal. Dentro del infierno fiscal que es España, Madrid es la sala más fresquita. Dios bendito. De todas. Bueno, muchísimas gracias a los dos y a todos ustedes. Ya saben, le dan ahí a suscribir en el canal de Libertad Digital en YouTube y así les enviamos todas las cosas que el gobierno no les va a contar, porque si no, ¿cómo se enteran? Bueno, ya saben, a levantar España.